¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Nuevamente, esta vez en un tema de geometría relacionado con el perímetro y las áreas. Estimados estudiantes, la más cordial bienvenida a este espacio virtual del saber. Reiterar que somos miembros de una comunidad educativa que valora la oportunidad de superar estos tiempos difíciles. En tal sentido, nos enfocamos en la excelencia de sus logros en forma integral, como persona de bien en el entorno en que vivimos. Por lo que estos propósitos nos motivan para seguir uniendo esfuerzos mancomunados, agradecer a nuestros niños Jesús de Praga por tener vida y salud, felices de ser sus fieles devotos. Estimados estudiantes, las clases virtuales, como ustedes saben, son un espacio en los que vivenciamos valores como el respeto, responsabilidad, tolerancia, honestidad, solidaridad, justicia y empatía. En tal sentido, consideramos lo indispensable en una saludable convivencia. En primer lugar, asisto puntualmente. También cuido mi presentación y asisto a la clase en el momento indicado. No me retiro de la clase sin previo aviso. Ingreso a mis clases con cámara activada y luego continúo según las indicaciones que se den. Ingreso a mi clase con micrófono desactivado. Posteriormente lo activo para el saludo respectivo y seguidamente durante el desarrollo de la clase el micrófono debe estar apagado para no interferir. En cuanto a las consultas, estas se darán en el momento indicado. Trato con equidad a mis compañeros, es decir, soy amable y respetuoso con todos quienes participan en la clase y en todo momento sin discriminación alguna. No olvides seguir practicando las 5 palabras mágicas, es decir, la regla de oro. Dar los buenos días, el hasta luego, el por favor, dar las gracias y pedir permiso en el momento indicado. ¿Cuáles son los propósitos y evidencias de aprendizaje de esta sesión? En primer lugar, la competencia resuelve problemas de formas, movimiento y localización. Las capacidades que movilizan esta competencia son modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Interpreta y mide el perímetro de una figura geométrica, plana, poligonal y circular. Resuelve y formula problemas de cálculo de perímetro de figuras geométricas planas y circulares. Nos da evidencia el que determine el perímetro de una figura plana, poligonal y circular y el que determine el área de una figura plana, poligonal y circular. Asimismo, crea situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia que actualmente vivimos. Aquí un resumen de lo que vamos a explicar, ¿no? Las diferentes figuras geométricas donde se indica su perímetro y su área. Asimismo también la circunferencia, ¿no? En la cual tendremos que aplicar los diversos procedimientos considerando lo que aquí también se indica, ¿ok? ¿Cómo será tu evaluación? Todos sabemos que la evaluación es permanente, pero es de mucha valía tener en cuenta tus avances del logro de la competencia. En este caso, la competencia ya sabemos que resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Los criterios que vamos a tomar en cuenta son los siguientes. Estarás en inicio si todo lo que estás haciendo lo haces en forma incorrecta, ¿no? No determinas perímetros, tampoco áreas de figuras planas, poligonales y circulares. Estarás en proceso si de lo anterior solamente haces algunas determinaciones de perímetros, algunas determinaciones de áreas, ¿no? De figuras planas, poligonales y circulares. Estarás logrado si realmente determinas correctamente lo que es el perímetro de una figura y lo que es también el área de una figura plana, poligonal y circular. Y destacado si además de hacerlo correctamente, creas, propones
y determinas todo lo que se relaciona a los perímetros de figuras planas poligonal y circular, y también a las áreas de las figuras planas poligonal y circular. Bien, cuando hablamos de perímetro de figuras planas, nos referimos a que el perímetro de una figura geométrica es la longitud del contorno, ¿no? Entonces, el perímetro se representa con la letra P mayúscula y la mitad del perímetro, también llamado semiperímetro, se representa con la letra P minúscula. Entonces, si yo quisiera determinar el perímetro, también podría establecer que es 2 veces el semiperímetro, ¿ok? Por ejemplo, en esta siguiente figura, definitivamente que esta es una figura irregular porque todos sus lados son diferentes. Entonces, si me piden hallar el perímetro, simplemente ¿qué hago? La sumatoria de todos sus lados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? 15 más 16 más 10 más 13 más 40 igual 94. Entonces, el perímetro sería 94 centímetros. Pero también el semiperímetro lo podríamos determinar dividiendo el perímetro, que sería en este caso 94, entre 2. Finalmente, nuestra respuesta sería 47 centímetros. Ese sería su semiperímetro de esta figura geométrica. También debemos tener en cuenta que en un polígono regular, el perímetro es de una forma de obtenerla más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque el perímetro regular es aquella figura que tiene todos sus lados iguales, es decir, tienen su misma longitud. Y va a depender del número de lados para que simplemente se multiplique el número de lados por la longitud del perímetro. Y rápidamente podemos hallar el perímetro. A diferencia del irregular, que tendríamos que sumar uno por uno. ¿Ok? Cuando hablamos del perímetro de una circunferencia, nos referimos también a la longitud de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, para eso aplicamos una siguiente relación o una fórmula, que en este caso es igual a lo siguiente, ¿no? Longitud de la circunferencia o perímetro, 2pi por radio, ¿no? Donde el radio, aquí tenemos la circunferencia, el radio viene a ser el punto que parte del centro a cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Entonces, L viene a ser la longitud, radio que vendría a ser R, y pi que vendría a ser la constante, cuyo valor aproximado es de 3,1416, ¿no? Tiene más números, pero este es el valor aproximado. En algunos resultados, nosotros podemos dejar el problema en función de pi, es decir, sin reemplazar. Si nos dicen que lo reemplacemos, simplemente ponemos este valor y efectuamos, ¿ok? Nos dan un caso, ¿no? Dice aquí, calcula el perímetro de una circunferencia cuyo radio mide 15 centímetros. Entonces, simplemente aquí, ¿qué hacemos? Aplicamos la relación. Y sería la siguiente, ¿no? Longitud igual 2pi por radio. Entonces, 2pi por 15. 15 centímetros viene a ser el radio. Entonces, efectuando tendremos 30pi. Aquí la respuesta está en función de pi. Si me dijeran que lo efectúe, aplico el valor de 3,1416 y multiplico por 30, ¿no? Bien, aquí también debemos tener en cuenta que cuando hablamos de diámetro, el diámetro es el equivalente a 2 radios, ¿no? Por lo tanto, en nuestra fórmula, en nuestra relación, podemos decir que 2pi radio también sería igual a d, que en este caso representa el diámetro, por pi. Cualquiera de las dos formas son equivalentes, ¿ok? Ahora vemos las áreas de figuras planas. El área es la medida de una extensión de una superficie. Esta medida se expresa en unidades cuadradas, ¿no? Tales como puede ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, ¿no? Va a depender del tipo de longitud que tenga en este caso el polígono o la figura, ¿no? De acuerdo a eso, tendríamos que dar la respuesta en la respectiva unidad. Recuerden, la superficie o áreas en este caso se determinan por unidades cuadradas, es decir, siempre vamos a tener el exponente 2 al final de la unidad. ¿Ok? Entonces vemos las siguientes áreas de regiones poligonales, ¿no?
Son una relación que mostramos que de alguna forma ya se conocen, pero aquí nuevamente lo vamos a recordar. Por ejemplo, el rectángulo, ¿no? Donde tiene base y altura, simplemente el área va a ser igual a la base por la altura. Del cuadrado, ¿no? Del cuadrado sabemos que todos los lados del cuadrado son iguales. Entonces el área del cuadrado simplemente es el lado al cuadrado. El paralelogramo, que en realidad es la inclinación o un rectángulo inclinado, también es igual al producto de su base por su altura. Del triángulo, ¿no? Todos sabemos que el triángulo es base por altura entre 2, ¿no? Esta es una fórmula muy conocida y que todos siempre la estamos recordando. Cuando hablamos de rombo, prácticamente el rombo es un cuadrado que hemos estirado por dos de sus extremos y se forman dos diagonales, ¿no? Una diagonal mayor y una diagonal menor. Por lo tanto, el área simplemente es el producto de las dos diagonales sobre 2. Cuando hablamos del trapecio, el trapecio también es base por mayor, base menor y altura. ¿A qué sería igual el área? El área va a ser igual a la suma de las dos bases entre 2 por la altura, ¿no? Cuando hablamos de triángulo equilátero, de igual manera, ¿no? El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, ¿no? Si quisiéramos hallar el perímetro, simplemente sería 3 veces el lado, ¿no? 3 por el valor de cada lado. Y si quisiéramos hallar la altura, aquí deberíamos aplicar el teorema de Pitágoras para hallarlo. Pero como es un proceso mucho más largo, simplemente aquí ya se dio el resultado. Entonces, la altura es igual a la raíz de 3 sobre 2 por el lado, ¿no? Finalmente, el área de este triángulo equilátero va a ser igual cumpliendo con la misma fórmula, base por altura. Si la base es A, multiplico entonces por su altura, que en este caso sería raíz de 3 sobre 2. Y entonces la base es A y por la altura lo reemplazo sobre 2. Finalmente, ¿qué me resulta? Raíz de 3 sobre 4 por A al cuadrado. Cuando hablamos de regiones circulares, el área en este caso también considera algunas relaciones, ¿no? Que serían las siguientes. En el círculo tendríamos que el área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dan un dato donde el radio es 3 centímetros y me piden hallar el área, simplemente reemplazo 3. Por lo tanto, 3 al cuadrado sería 9 pi. Entonces mi respuesta la dejo en función de pi, 9 pi centímetros cuadrados. Y también el sector circular, ¿no? Cuando hablamos de sector circular, simplemente es el ángulo central, ¿no es cierto?, multiplicado por pi por el radio al cuadrado, todo dividido entre 360. ¿Por qué 360? Porque 360 es una circunferencia y aquí se está considerando parte de esa circunferencia, ¿no? Entonces, si tenemos un ejemplo y me dicen que el radio es 2 centímetros y su ángulo es 30, reemplazamos valores. Entonces el ángulo sería 30 por 2 al cuadrado, ¿no? Acá sería 4 y aquí sería, si simplificamos, 0, 0, podemos sacar tercia, 1 de 300, de 36 sería 12, ¿no es cierto? Con 4 sacamos cuarta, 1 de 12, 3. Por eso me quedaría pi tercios. ¿Ok? Entonces, sería pi tercios centímetros cuadrados. Si me dijeran que pi equivale a 1, o en este caso a 3, que lo reemplace por 3, entonces divido 3 entre 3 sería 1. Entonces la respuesta final sería aquí 1 centímetro cuadrado. Pero lo puedo dejar también así en función de pi. También hay otras regiones circulares, como la corona circular y el trapecio circular, ¿no? La corona circular se relaciona entre las dos diferencias, la diferencia mayor y la diferencia en este caso, circunferencia menor, ¿no? Circunferencia mayor menos circunferencia menor. Lo mismo aquí, pero combinando con lo que hemos visto del sector circular.
¿no? Las diferencias de los sectores circulares de ambas, en este caso, circunferencias. Ideas claves de la sesión, ¿no? Tenemos entonces que el perímetro de una figura geométrica y la longitud de contorno. El perímetro se representa con la letra P mayúscula y la mitad del perímetro llamado semiperímetro, ¿no? Se representa con la letra P minúscula, entonces el perímetro se puede determinar como P igual a 2P minúscula, ¿ok? El perímetro o longitud de una circunferencia se calcula aplicando una relación, que sería esta, ¿no? L igual 2pi por radio, ¿no? Donde ya sabemos que L es la longitud de la circunferencia, pi es la constante matemática y R vendría a ser el radio, ¿no? El área es la medida de la extensión de una superficie. Esta medida se expresa en unidades cuadradas, ¿no? Tales como centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Dependerá de la unidad que en este caso utilice eh, las diferentes figuras que se puedan presentar, ¿ok? Bien, estimado estudiante, te recuerdo que la práctica del autoaprendizaje te genera conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y actitudes que motivan el logro de tus aprendizajes. Anímate y practica desarrollando situaciones problemáticas del tema que hemos desarrollado, la cual fortalecerá tu aprendizaje. Activa tu creatividad proponiendo situaciones problemáticas relacionadas a la realidad que vivimos actualmente con la pandemia del coronavirus. No dudes en hacer consultas, las puedes hacer a través de nuestra plataforma de apoyo y en el menor tiempo te daremos la respuesta. Ánimo, está en ti obtener los mejores resultados. Confía que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Aquí un pensamiento de superación que nos dice Mandino. Dice, el éxito llega para aquellos que están dispuestos a trabajar un poco más que el resto. Mira, qué interesante, ¿no? Si tú trabajas exigiéndote tú mismo más de lo debido, lograrás ese éxito ansiado, ese que tú quieres, es decir, tener todo logrado, llegar a resolver todo lo que se te proponga, etcétera, etcétera. Entonces, solamente está en que trabajes un poco más que los demás, como dice aquí muy claro, que el resto, ¿ok? Entonces, a poner en práctica este pensamiento. Estimado estudiante, me despido de ustedes hasta la siguiente sesión. Agradezco su atención y le reitero que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, ¿ok?